Buenos días. Buenos días. Como es habitual, solicitamos la asistencia de nuestro querido Maestro Jesús para el estudio en la mañana de hoy. Ha sido un fin de semana enriquecedor desde el punto de vista espiritual para muchos de nosotros, poder compartir con compañeros, con amigos que no veíamos desde hace mucho, conocer nuevas personas, abrir la mentalidad, el horizonte que esta maravillosa doctrina nos ofrece para nuestras vidas. Y es, como lo dije ayer, un motivo de alegría muy profundo poder estar aquí. No sé si se me nota, pero yo estoy más contento que todos ustedes de poder estar compartiendo en este escenario. Y hoy vamos a continuar con la misma dinámica. Hoy tenemos unas temáticas bastante interesantes y vamos a iniciar con una reflexión muy interesante que Aristóteles nos entrega en un tratado ético muy interesante que se llama Ética a Nicómaco o a Nicomaco. Y Aristóteles dice: cualquiera puede ponerse furioso. Eso es fácil, pero estar furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y de la forma correcta, eso no es fácil. Esta sabia expresión de Aristóteles, discípulo de Platón, la utiliza un filósofo que se llama Daniel Goleman en los Estados Unidos en una obra que se convirtió en un bestseller, y estoy seguro que si no la han leído, por lo menos la han escuchado. La obra se llama La inteligencia emocional. Una obra verdaderamente revolucionaria, donde Daniel Goleman, a través de un estudio bastante profundo, de un análisis científico, llega a una conclusión que ya nosotros hoy en día podemos comprender con mayor claridad. Es importante que nosotros aprendamos a educar nuestras emociones para poder administrar las dificultades de nuestra vida. Y Daniel Goleman hace algo muy interesante en esta obra. Él inicia con preguntas muy simples. ¿Por qué hay personas con un alto coeficiente intelectual que parecieran fracasar en la vida, y otras personas con no tan alto coeficiente intelectual, no tan bien preparadas, pero que irradian seguridad, paz, alegría, felicidad? ¿Cuál es la razón para la cual eso ocurra? Porque se había creído hasta ese momento que la intelectualidad era mucho más importante que la inteligencia emocional. Y Daniel Goleman, a través de un estudio bastante interesante, muy metódico, muy científico, dice que la razón por la cual las emociones juegan un papel importante en nuestras vidas es porque el cerebro emocional, evolutivamente hablando, inició primero que el cerebro racional. Eso quiere decir que nuestras emociones aparecieron primero que la razón. Y eso nos lleva a una pregunta importante que tiene que ver con el tema que vamos a desarrollar hoy. ¿Cómo nosotros podemos mejorar nuestra reforma íntima? Modificar todos esos aspectos que sabemos que no están bien, que nos generan dificultades y que tienen que ver naturalmente con el saber administrar, gestionar nuestras emociones. Ayer hablábamos un poquito sobre la ira, la rabia, que es una emoción básica. Y hay muchas emociones. Ahora con las películas de Intensamente, Inside Out, hemos visto cómo las emociones juegan un papel importante. La alegría, la tristeza, el miedo, la ira. Y hemos visto cómo, si se saben administrar, eso nos puede ayudar en nuestra vida. Y nos preguntamos, ¿qué nos puede ofrecer el espiritismo, la doctrina espírita, para nosotros lograr una reforma íntima? Y cada que nosotros hablamos de reforma íntima, aparece esta palabra que suena muy trillada ya:
Otra vez vamos a hablar de lo mismo, del autoconocimiento. El autoconocimiento, el aprender a conocernos a nosotros mismos, va a ser el preámbulo para nosotros empezar esta reforma íntima. Pero hay algo muy interesante que vale la pena profundizar. Hemos hablado sobre esa frase que Allan Kardec, una frase monumental que coloca en el capítulo 17 del Evangelio según el Espiritismo, que todos ustedes se saben de memoria. El verdadero espírita se reconoce por su transformación moral y por los esfuerzos que hace para dominar sus malas inclinaciones. Cuando nosotros vemos esa frase, vemos que la frase se compone de dos partes. En una se habla de la transformación moral y en otra se habla de dominar las malas inclinaciones. Todo va a un mismo punto, pero no es igual. La reforma íntima, en términos muy prácticos, implica que nosotros aprendamos a superar todas esas inclinaciones, esos aspectos negativos que nosotros tenemos en nuestra vida. Pero la transformación moral implica algo mucho más profundo. Por eso vale la pena aclarar que el espiritismo nos invita a la reforma íntima, pero principalmente a la transformación moral. Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo para que comprendamos la diferencia. Una persona, yo estoy muy seguro, no creo que sea solamente en Colombia. En Colombia, a los hombres que tienen una novia aquí, una novia allá, se les dice mujeriego. Bueno, en Colombia hay mujeriego, no sé si aquí en Honduras hay ese tipo de actitudes, pero en Colombia hay más o menos ese tipo de actitudes. Y yo tengo muchos amigos con los que compartí en la universidad que siempre hablan conmigo, me cuentan sus experiencias, y tengo uno que es, como diría uno, terrible, o sea, una aquí, otra allá, y yo le digo, pero o sea, tienes que tener un cambio sustancial. Pero él tiene algo particular. Él es una persona que tiene muy buenos sentimientos, es servicial, es amable, es colaborador, es bondadoso, y lo pone uno a meditar, porque hay personas que tienen ciertas características tan buenas, pero uno ve después una sombra que uno no se imagina. Como también uno puede ver personas que logran superar esta dificultad, un vicio, por ejemplo, como el alcoholismo, la drogadicción, pero son personas iracundas, son personas prepotentes, porque eso puede ocurrir. Una persona puede dejar el alcohol, puede dejar las drogas, puede dejar la sexolatría, es decir, el idolatrar el sexo, y puede seguir siendo orgullosa, envidiosa, celosa. ¿Eso por qué ocurre? Porque pueden haber cambios, reformas íntimas, pero está faltando la transformación moral. En la pregunta 785 del Libro de los Espíritus, Allan Kardec le pregunta a los espíritus superiores: ¿cuál es el mayor obstáculo para el progreso? Y es una pregunta interesante porque tiene que ver con otra que había hecho Kardec ya en la 167, cuando le pregunta cuál es el objetivo de la reencarnación, y los espíritus le dicen: la expiación y el mejoramiento progresivo. Y Kardec era un hombre muy inteligente. Dice, bueno, si el objetivo es mejorar, voy a preguntarle entonces a los espíritus superiores cuál es el obstáculo para ese progreso. Y los espíritus dan una respuesta más o menos extensa que resumimos en el primer párrafo. ¿Cuál es el mayor obstáculo? El orgullo y el egoísmo. Carlos ayer nos habló muy bien al respecto. Entonces, es importante que iniciemos con reformas íntimas, cambios estructurales asociados a nuestras malas inclinaciones, pero el objetivo primordial siempre va a ser la transformación moral, que es un cambio estructural, porque va directo a vencer el orgullo y el egoísmo. Y uno se pregunta, ¿es malo tener malas inclinaciones? ¿Es malo sentirse tentado? Hay personas que me dicen, yo voy al centro espírita, hago mis tareas, pero yo todavía siento el viernes en la noche, cuando me invitan mis amigos, que la garganta me empieza a hacer como algo para ir a tomarme la copita. Sí han escuchado esas expresiones. El viernes empiezan a ser como las 6 de la tarde y ya la garganta me empieza como a pedirme, dicen algunas personas. Si uno siente, hay personas que dicen, uno siente esa necesidad. ¿Será eso negativo?
Y dice el Espíritu Emmanuel en la obra Fuente Viva, en esta última obra de esta serie, algo muy interesante. Caminar de la cuna a la tumba bajo los golpes de la tentación es natural. No obstante, recordemos la enseñanza del Maestro vigilando y orando, pues vale más llorar bajo los aguijones de la resistencia que sonreír bajo los narcóticos de la caída. Es una frase profunda. Tener tentaciones en nuestro nivel es natural. ¿Por qué es natural? Porque es lo que hemos construido en otras existencias. Pero es preferible llorar porque tengo esta dificultad y no cedo, mantenerme sediento, como dice Juana de Ángeles en Vida Feliz, que después sonreír, bajo unos narcóticos que me están llevando a una verdadera caída. Entonces, lo primero para nosotros cambiar, para nosotros lograr una reforma íntima, un cambio estructural en nuestra moral, es reconocer que hay cosas en nuestro interior que no están bien, hay tendencias negativas. ¿Cómo nosotros podemos empezar a superar este tipo de situaciones? Allan Kardec lo preguntó, ayer lo hablábamos también un poquito en la pregunta 919 del Libro de los Espíritus. ¿Cuál es el medio práctico más eficaz para mejorar en esta vida y resistir a la incitación del mal? La respuesta es muy corta. Un sabio de la antigüedad os lo ha dicho: conócete a ti mismo. ¿Y quién es ese sabio? ¿Quién fue ese sabio? Sócrates. Y por cierto, que Sócrates lo ve en el frontispicio del oráculo de Delfos, cuando ve inscrita la expresión nocete ipsum, conócete a ti mismo, y lo adopta como una filosofía de vida. Pero el principal problema es que nosotros no nos conocemos. No hemos hecho ese viaje interior. Y eso suena trillado. Los espíritas otra vez van a hablar de la pregunta 919, conócete a ti mismo. Yo tengo compañeros en el centro espírita que dicen, otra vez van a hablar del conócete a ti mismo. Y tengo un compañero que es medium, colaborador activo de la institución, un trabajador extraordinario, un corazón extraordinario, pero como todo, tiene también desafíos. Y él me dice, tiene una mediunidad ostensible, que él tiene la capacidad, o más bien no la capacidad, es algo muy particular en su vida, de que cuando está en situaciones críticas, él le pide a su guía espiritual y su guía no aparece, no lo ve, pues. Pero cuando él no piensa en su guía, en situaciones también adversas, el guía aparece. Entonces ya él ha identificado que cuando el guía le aparece y él cree que todo está bien, es por algo. Y me cuenta un día muy preocupado: mira, me siento mal porque ayer tuve una reunión de trabajo con mi jefe y mi jefe empezó a provocar, y yo aguante, hasta que hubo un momento que exploté y hubo una discusión muy fuerte en la oficina. Y me siento mal, y yo, bueno, tienes que superar, pídele disculpas. Pero lo particular es que cuando el jefe mío estaba hablando y le daba con el mazo y le daba, yo vi que mi guía espiritual se acercó. Y cuando yo lo veo es porque algo tengo que hacer. Y yo le dije, ¿y lo viste? ¿Y qué pasó? Y él me dice, se me acerca y me dice, no digas ni una sola palabra. Yo le dije, si tu guía te dijo, ¿por qué entonces hablaste? Y me dijo, por eso es que estoy aquí en esto, porque no le hago caso a mi guía espiritual. Y nuestros guías espirituales nos conocen mucho más a nosotros que lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Tenemos que aprender a hacer ese viaje interior por una razón muy sencilla. El poeta Horacio nos dice que si el vaso no está limpio, lo que en él se derrame se corrompe. Y esto ocurre con muchas cosas. Por ejemplo, de un tema que es muy álgido en la sociedad actual, que tiene que ver con el sexo. En la Edad Media, el sexo se asociaba con algo pecaminoso, sucio. Ya hoy en día, gracias especialmente al desarrollo de la psicología, el desarrollo de la misma sociología, el desarrollo también de las religiones,
nos permite ver al sexo como algo natural, necesario dentro del proceso evolutivo y que gracias al sexo, al acto sexual, nosotros estamos aquí sentados. Pero ¿qué ocurre cuando nosotros, como un vaso, no estamos limpios? ¿Qué ocurre con el sexo? Se corrompe, ¿cierto? ¿Es el sexo, el acto sexual, algo negativo porque hayan personas que lo usen mal? No. El problema está en que si el vaso está sucio, lo que entra ahí se va a ensuciar también. Entonces, es necesario que nosotros empecemos ese trabajo de autoconocimiento. Pero nosotros nos engañamos con mucha facilidad. Y por eso, Juana de Ángelis nos entrega un análisis muy profundo que me gustaría que meditaran con detalle lo que ella dice aquí. Viviendo en un mundo físico en el cual la ilusión de la forma confunde la realidad, es decir, lo que parece tiene predominio sobre lo que es, lo visible y lo temporal dominan los sentidos en detrimento de lo no visible y de lo atemporal. Si hay una cosa muy fácil para nosotros es engañarnos. Nos engañamos con mucha facilidad. Creemos mucho en los cantos de sirenas. ¿Por qué? Porque vivimos constantemente una ilusión en la que no vemos la realidad como debe ser. Y esto es muy importante, porque para yo poder conocerme a mí mismo, yo tengo que adentrarme en la verdad. Divaldo tiene una expresión que a mí me gusta muchísimo, se la escuché cierta vez. Dice, la verdad es la manifestación noble de la conciencia. Nunca se me olvida esa frase. La verdad es la manifestación noble de la conciencia. Entonces nosotros, por eso tenemos que estudiar, tenemos que aprender, tenemos que profundizar, para que a través de ese estudio nosotros tengamos la capacidad de ver la realidad con los lentes que son, no lentes ilusorios. Porque el problema es que a veces tenemos los lentes empañados y no logramos ver con facilidad. Entonces es comprensible que dado que no tenemos una visión clara de la realidad, nos engañemos con la elección de lo total en detrimento de lo incompleto. Suena muy profundo, tiene un contenido psicológico, hace parte de una obra de la serie psicológica Amor Invencible Amor, pero vale la pena que lo meditemos. ¿Cuáles son los lentes que estoy utilizando yo para ver la vida? Juana de Ángelis habla de una filosofía muy interesante. Ella dice, los espíritas usamos la filosofía de la inmortalidad. La filosofía de la inmortalidad es la que nos permite a nosotros reconocer, comprender que estamos aquí de paso, que nuestra realidad es espiritual y que todas las experiencias que nosotros estamos viviendo son enriquecedoras. Entonces necesitamos algo para poder empezar a ver la vida de una forma más clara. Y es la misma Juana de Ángelis la que utiliza una expresión fuerte cuando dice despertar para la realidad nueva de la vida es como sufrir un parto interior, profundo, libertador, dolorido y feliz. Las mujeres que están aquí, que tienen varios hijos, eso, lo del parto, pregunto, duele, porque yo no recuerdo en reencarnaciones anteriores cómo fue eso cuando fui mujer, no sé, hace varias encarnaciones cómo habrá sido eso, pero eso parece que duele, ¿no? ¿Cierto? No parece, duele. Yo siempre he hecho, yo tengo 4 hermanos, mi padre y mi madre tuvieron 5 hijos, yo soy el mayor, y todos nosotros cuando estábamos pequeños siempre le preguntábamos lo mismo a mi madre. ¿Pero tú cómo hiciste para tener 5, sacar 5 muchachos de allí? Todos nos preguntaban, y yo cuando estaba niño yo le preguntaba, yo decía, pero eso debe doler, y yo me imaginaba que sería tener algo en el estómago, en el vientre, y sacarlo, eso debe ser muy doloroso. Y resulta que despertar para la realidad es como eso, es doloroso. Cuando nosotros estamos acostumbrados a ciertos hábitos, nos cuesta cambiar, porque estamos en lo que hoy se llama como una zona de confort. Cuando uno está cómodo,
Uno está en la silla viendo alguna serie, alguna película, y le dicen, ve a hacer un mandado, sobre todo a los jóvenes. Uno dice, pero si estoy cómodo aquí, esto es... Lo mismo ocurre con la realidad. Cuando estamos habituados a ciertas cosas, cambiar es como tener un parto. Pero, así como le ocurrió a todas las mujeres aquí que son madres, después de que ven al niño o a la niña que nace, ¿qué se siente? Una felicidad enorme. Lo mismo ocurre con este parto interior que nosotros debemos hacer para identificarnos con nuestra realidad. Es profundo, es doloroso, pero al mismo tiempo es libertador. A mí lo que no me gusta de ser espírita es que uno tiene que cambiar una cantidad de cosas. Y muchas personas a veces nos preguntan, ¿qué prohíbe el espiritismo? El espiritismo no prohíbe nada. El espiritismo prohíbe tomar alcohol, fumar. No, el espiritismo no prohíbe nada. Tú en tu interior, que tienes las leyes divinas, recordemos, inscritas, como está en la pregunta 621, sabes lo que está bien y lo que está mal. Entonces, no es que el espiritismo prohíba, el espiritismo es una doctrina libre. Nosotros, al comprender lo que esta maravillosa doctrina nos ofrece, empezamos a cambiar y nos damos cuenta que necesitamos ese parto interior. Y algo extraordinario que el espiritismo nos ofrece, que muy pocas veces meditamos, es que somos inmortales. En nuestras oraciones tenemos que agradecer eso. Dios mío, gracias porque soy un espíritu inmortal. ¿Ustedes saben cuál es el mayor miedo que tiene el ser humano? El miedo a la muerte. Podemos hacer un ejercicio muy rápido. ¿Por qué trabajamos? Porque hay que conseguir dinero. ¿Por qué necesitamos dinero? Porque si no tengo dinero no como. Y si no como, ¿qué pasa? Me muero, y si me muero desaparezco. Pero resulta que cuando yo tengo la seguridad, la convicción de que soy un espíritu inmortal, el panorama cambia. Empiezo a ver las cosas de una manera diferente. Y veo que tengo múltiples posibilidades. Y el espiritismo es maravilloso en ese sentido. Yo recuerdo cuando estaba niño, yendo a la Sociedad Espiritista de Cartagena, podía tener unos 7 años de edad, yo fui a una clase, mi madre me llevaba a la reunión con los niños en la Sociedad Espiritista. Y yo fui un día y la profesora ese día habló de la reencarnación y los lazos de familia. Yo la escuché atenta, pero yo quedé tocado con algo que ella dijo. Ella decía en la clase de que nosotros en diferentes encarnaciones vamos construyendo diferentes familias. Y yo quedé pensando en eso. Y llegué a mi casa triste. Y las madres que son atentas saben cuando sus hijos no están bien. Mi madre, que me conocía a la perfección, me conoce a la perfección, se dio cuenta que yo estaba triste. Y ella me preguntó, ¿por qué estás triste? Le dije, porque hoy en el centro espírita hablaron de que nosotros podemos reencarnar en otra familia. Y ella me dijo, ¿y por qué estás triste? Yo le dije, porque yo quiero que tú seas mi mamá en otra encarnación también. Y en todas las encarnaciones posibles. Entonces, yo me puse triste porque yo quería que mi mamá fuera mi mamá en todas las encarnaciones posibles. Y me puse a llorar, recuerdo. Porque yo le decía, no, yo quiero que tú seas mi mamá. Y entonces mi mamá me empezó a explicar que la familia se va ampliando, que los lazos no se pierden. Y lo recuerdo porque el espiritismo nos permite a nosotros poder comprender todas estas cosas. La familia se va ampliando y nosotros tenemos la oportunidad de tener este conocimiento para comprenderlo. Entonces, la primera conclusión que nosotros podemos extraer de este estudio es la siguiente, y nos las entrega Juana de Ángeles. Dice Juana: déjate penetrar por el bisturí del discernimiento y autodescúbrete. No descuides la tarea de la autorrevelación. Desnúdate ante la conciencia y renuévate. Mientras no te identifiques con las legítimas aspiraciones internas, permanecerás en la periferia de la búsqueda sin la gloria de la identificación de ti mismo. Yo sé que hay personas, esto no crean que pasa solamente aquí, pasa en todas partes. El mismo Divaldo lo hablaba, que cuando se lee a Juana de Ángeles,
uno dice, Juana es compleja, dice unas cosas, unos términos tan complejos y profundos para explicar cosas sencillas. Pero es que es necesario que nosotros nos adentremos un poco en esa propuesta psicológica que Juana nos entrega. Puede parecer un poco fuerte, complejo, difícil de comprender, pero es más sencillo. Déjate penetrar por el bisturí del discernimiento. Es decir, ella nos está diciendo que tomemos el bisturí del discernimiento para que nos perfore. Necesitamos utilizar ese bisturí con cuidado. Y ese bisturí nos va a permitir a nosotros autodescubrirnos del discernimiento. Por eso el espiritismo es una doctrina racional. Una de las cosas que nosotros aprendemos en la doctrina espírita es a filosofar, a pensar. Hay personas que creen que filosofar es estudiar a Sócrates, a Platón, a Kierkegaard, a Comte, a Nietzsche, a Kant. No. Eso es estudiar lo que pensaban otros filósofos. Filosofar es pensar, es cuestionar, indagar. Toda vez que nosotros nos preguntamos qué hay más allá de la muerte, para dónde voy yo, de dónde vengo, allí empiezo a hacer filosofía. Y nosotros los espíritas tenemos las herramientas para empezar a cuestionar, indagar. Los espíritas tenemos que desarrollar el discernimiento que va mucho más allá de la intelectualidad. Y ese discernimiento nos va a permitir autodescubrirnos. Porque lo que ocurre con nosotros es que muchas veces vamos por la periferia. Yo no sé si aquí se utiliza una expresión cuando alguien no se compromete a decir va por las orillas. ¿Sí se utiliza esa expresión? Entonces estamos en el centro espírita y vamos por las orillas. ¿Qué significa ir por las orillas? No tomas la decisión de decir yo voy a hacer esto, me voy a comprometer. Entonces, cuando nosotros tenemos que hacer cambios en nuestra moral, no podemos ir por las orillas. Yo voy a ir al centro espírita, hago mi evangelio, hago mi estudio, y una vez cada mes me tomo 2, 3, 4 copitas y me fumo un cigarrillito una cada 3 meses. Sí, como negocio, es una forma de intercambiar. Eso es ir por las orillas. Y Juana dice, no puedes ir por la periferia. ¿Por qué? Porque cuando uno va por las orillas se desvía muy fácilmente del camino. En el proceso de adquirir la reforma íntima y posteriormente la transformación moral es necesario el autodescubrimiento, pero para eso yo tengo que discernir, ver la realidad a través de un parto que va a ser doloroso, a través de legítimas aspiraciones internas. Entonces vamos a hacer algo, vamos a mirar cuáles son los 3 aspectos en una manera muy resumida, que nosotros podemos utilizar para poder ver la realidad con mayor claridad. Vamos a mirar 3 aspectos interesantes y vamos a empezar con el primero. El primero es que la vida de nosotros posee un alto significado. Cuando ustedes les pregunten qué es lo más valioso que hay en su vida, muchos pueden decir mi padre, mi madre, mis hijos, podemos decir muchas cosas. Lo más valioso que todos nosotros tenemos es nuestra existencia. Nuestra vida es algo valiosísimo. Pero ¿qué ocurre? Tenemos la vida como algo valioso, pero no conocemos cuál es el significado trascendental. Yo tengo que darle un valor trascendental a la vida. Y es lo que siempre recalco. A veces decimos mi vida no vale nada, yo soy una persona insignificante, yo para Dios debo ser insignificante, Dios debe estar por allá lejos, Jesús debe estar por allá lejos, como si la vida de nosotros no valiera. Miren, la vida de nosotros es tan importante que les voy a hacer una pregunta que yo le hago mucho a los jóvenes en el centro espírita, a los jóvenes. Y la pregunta es esta: ¿a quién creen ustedes que ama más Dios? ¿A Jesús o a ustedes? Esa pregunta, los jóvenes dicen, esa pregunta está extraña. ¿A quién ama más Dios? ¿A Jesús o a nosotros? A todos nos ama por igual. Y si Dios me ama a mí tanto como ama a Jesús, quiere decir que me ama en unos niveles infinitos, porque el amor de Dios es infinito. Si Dios me ama en unos niveles infinitos, significa que mi vida tiene un valor infinito, algo que no se puede cuantificar.
La vida de todos los aquí presentes es súper valiosa. Por eso nosotros tenemos que hacerle ver eso al prójimo, que la vida de él es importante. Hay personas que están esperando una sonrisa, un abrazo para cambiarles el día. Porque ustedes ven las tasas de suicidio que hay hoy en día, hay personas que no le encuentran sentido a la vida. Y el ejercicio es empezar a valorar, a meditar sobre ese significado. Entonces, el primer punto dentro de ese parto interior que nosotros debemos hacer es darle el valor que le corresponde a la vida. El segundo nos los entrega Emmanuel en esta obra y es: acéptate como eres y acepta la vida en la que debes estar y en la condición en que te encuentres, a fin de que logres en ti el mayor perfeccionamiento posible. La aceptación de lo que se es. Yo tengo que aceptar mi cuerpo. Si yo me miro al espejo y yo digo, bueno, esto no está tan bonito, pero fue lo que Dios me dio. Tengo que aceptarme en mi realidad y yo tengo que valorar eso. Y se nos olvida que nosotros mismos, antes de reencarnar, pedimos este cuerpo. En la obra Misioneros de la Luz hay una escena muy interesante en la que se hablan sobre los genetistas en el mundo espiritual y se muestra una escena en la que está un espíritu escogiendo cómo va a ser su cuerpo, detalles mínimos, la nariz, los hombros, esto, y el mismo espíritu de una mujer empieza a decir: yo quiero que le quiten esto porque es que si después me veo muy bonita, la cosa después se me puede complicar, entonces no quiero ser tan bonito, quítale esto, cambia esto. Así nosotros mismos, todo el cuerpo que tenemos lo vamos ajustando en el mundo espiritual a través del conocimiento de nuestro perispíritu. Entonces nosotros tenemos que aceptar el cuerpo, que es mirarnos al espejo y decir: de pronto no soy tan lindo por afuera, pero por dentro lo soy. Me acepto como soy. Y cuando lo acepto, la vida se me empieza a hacer más fácil. Lo segundo, aprender a aceptar la condición en la que me encuentro. Yo quisiera pasar más días aquí en Honduras, pero me toca regresar a trabajar en Colombia. Tengo que aceptar esa realidad, que cuando regrese tengo que seguir trabajando. Me gustaría quedarme más días, pero tengo que regresarme a trabajar. A mí me gustaría haber nacido en Europa, en Italia, en Roma. Si yo fuera un italiano, todo fuera diferente. Si fuera un francés, seguramente estaría en otras condiciones. Y lo que se nos olvida dentro de este estudio de la filosofía inmortal es que ya pasamos por allá y nos equivocamos. Dice Manuel Filomeno de Miranda, Víctor Hugo también lo dice, que muchos de nosotros reencarnamos en tierras americanas porque ya en tierras europeas no dimos pie con bola, decimos en Colombia. Ya no dimos. Entonces el mundo espiritual dice así: vamos a mandarte a Honduras para ver, porque ya no sabemos qué más hacer. Ya te mandamos a España, Portugal, Italia, Francia y no. Vamos a mandarte a Honduras para ver si ya está la última, porque ya no sabemos qué hacer contigo. A mí me mandaron a Colombia, dijeron: vamos a mandarte a Colombia porque ya no sabemos qué hacer. Entonces, yo tengo que aceptar dónde la vida me ha colocado. Eso no quiere decir que yo no pueda aspirar a otras cosas, que pueda estudiar, que en alguna eventualidad me vaya a vivir a otro lugar. Evidentemente no. Es aceptar la condición en la que me encuentro y trabajo por ser cada vez mejor. Eso es importante. Entonces, hay dos aspectos en este parto que es doloroso, pero es libertador, ese parto interior que debemos tener para tener ese encuentro con la verdad, con la realidad. El primero es darle el valor a la vida que corresponde. El segundo es aceptarse como se es y las condiciones en las que se nacieron. Y el tercero nos entrega el espíritu Marco Prisco, que dice: conserva tu sentido de orientación porque llegarás inevitablemente al lugar donde conduces tus pasos. Hay que conservar el sentido de orientación, hay que tener una brújula espiritual, porque si no pasa como lo que ocurre especialmente con los jóvenes. Les he comentado que yo hablo mucho con los padres de los jóvenes en el centro espírita, y la conversación promedio que tengo con un padre es que yo le digo: fulano, fulana, no hagas esto, y uno le dice al hijo: no haz esto, y el hijo ¿qué hace? Lo contrario. Una cosa impresionante.
Usted le dice, hijo lindo, hijo amado, hija amada, no vayas por este camino porque si vas te vas a dar duro contra la pared. ¿Qué hace ese hijito lindo? Hace lo contrario. ¿Y qué ocurre después? Se da duro contra la pared. Y después cuando se da duro contra la pared empieza a buscar responsables. Que Dios, que Jesús, que tú, que mi papá, que no me quieren, que la vida es injusta. Y uno le dice, pero mi hijito lindo, pero si te lo dije. Y eso tiene que ver con esto, con el sentido de orientación que nosotros debemos tener. Y el sentido de orientación debe mantenerse intacto aún a pesar de los desafíos que tenemos que experimentar. Hay una historia popular que a mí me gusta muchísimo, que cuenta la historia de un rey, que tenía muchísimo dinero, tenía muchísimo oro y vivía en un reinado con mucho poder. Pero él un día, ya sin nada que hacer, dijo, ¿qué tal que yo entre en una situación crítica, difícil en mi reinado? Entonces dijo, ya sé qué voy a hacer, voy a mandar a hacer un anillo de oro, me voy a poner ese anillo de oro y voy a pedirle a los sabios de mi reinado que me den una frase que me ayude a resolver cualquier problema que yo presente, pero la condición es que esa frase tiene que caber en un papelito que yo pueda colocar debajo de ese anillo de oro. Entonces él se iba a poner el anillo y los sabios de todo el reinado iban a darle una frase que les sirviera en cualquier momento, pero la frase debía caer en un papelito chiquito porque le iba a colocar debajo del anillo. Y empezaron todos en el reinado a buscar, los filósofos, los sabios, buscando libros, tomos, y todo el mundo decía, sí, hay expresiones, pero en un papelito pequeño van a ser a lo sumo 3 palabras. Entonces, no hay forma, no encontramos. Y los filósofos seguían intentando y no encontraban cuál era la frase que el rey necesitaba. Un día le dijeron al rey, después de mucho tiempo, que había un hombre sabio alejado del reinado que podía darle el secreto de cuál era esa frase. Este hombre fue a donde se encontraba este viejo sabio a hablar con él para que le comentara al respecto. Y él le dijo, mira, yo hice este concurso para que me den una frase que me pueda servir en cada momento, pero el requisito es que debe caber en un papelito y yo lo pueda colocar debajo de mi anillo. Y el sabio lo miró y le dijo, yo sé cuál es la frase. Y el rey le dijo, ¿usted sabe? Sí, claro, yo sé cuál es la frase. Deme un papelito pequeño y yo se la voy a escribir. Pero con un requisito, usted no puede sacar bajo ninguna condición ese papelito, salvo cuando se encuentra en una situación difícil. Él aceptó y escribió la frase en el papelito. La colocó ahí, pasaron los años, y un día el rey estaba en una guerra y estaba cercado en una situación muy compleja y se estaba desesperando. Y estando cercado por los enemigos, pensó en tirarse en un abismo porque pensó que ya iba a morir. Y recordó el papelito debajo del anillo. Y dice el momento y saca el papelito debajo del anillo, y cuando lee la frase tenía 3 palabras. ¿Saben cuál era esa frase? Esto también pasará. Y él quedó sorprendido. Esto también pasará. Decidió no tirarse, esperó un momento y todo pasó, los enemigos se fueron y él se salvó. Y él quedó tan contento porque dijo que lo único que necesitaba era mantener la calma porque eso iba a pasar. Hizo una fiesta, compraron de cuánta cosa, bebidas y todos celebraban, y él mandó a llamar una vez más al sabio, contento porque lo había salvado con esa simple frase, esto también pasará. Y el hombre festejaba y le decía, ven sabio, festeja conmigo. Y entonces el viejo sabio lo quedó mirando y le dijo, de nuevo saca el papelito. Y dice, pero ¿cómo voy a sacar el papelito si estamos contentos, estamos disfrutando, bebiendo, comiendo? Y él le dice, saca el papelito de nuevo. Y él sacó el papelito y lo leyó, esto también pasará. Y el mensaje queda claro, ¿cierto? Todo en la vida pasa en la vida material. Todo. Las situaciones difíciles pasan, las situaciones alegres pasan y vamos intercambiando.
Y tenemos que comprender eso. Y no podemos perder el sentido de nuestra orientación por las situaciones específicas que nos toque vivir. Si estoy muy alegre, me creo el cuento y pierdo la orientación. Si estoy muy triste, creo que todo es lo peor, me va a ocurrir lo peor, pierdo la orientación. Cuando nosotros tenemos claridad sobre lo que somos, lo que valemos y lo que estamos haciendo aquí, ese sentido de orientación no se pierde nunca. ¿Tan claro, cierto? Sentido de la vida, el valor de la vida, el aceptarse como se es en las condiciones que se están y mantener el sentido de orientación. Pero hay otros 3 aspectos. Estos 3 es para tener ese parto interior. Pero uno dice, bueno, está bien, yo tengo que darle valor a la vida, aceptarme como es, pero eso no es así de fácil. Ustedes me pueden decir, sí, yo puedo un día levantarme y decir, me voy a aceptar como es, pero de pronto al día siguiente ya no me siento así. Porque nosotros somos así, ya yo voy a tomar la decisión de cambiar, no voy a ser más orgulloso, más egoísta. Y uno empieza y al día siguiente, ¿les ha pasado o no les ha pasado? Cuando yo leí por primera vez Vida Feliz, tenía 20 años. Yo nací en familia espírita, pero desde los 13 hasta los 20 me desvié y yo creía que era ateo y duré desde los 13 hasta los 20 años siendo ateo, pasando por diferentes corrientes filosóficas. Y a los 20 regresé, gracias a Dios. Pobre Guillermo ha sufrido bastante. Regresé a los 20 y yo a los 20 años conocí bien el libro Vida Feliz. Y después de cierto tiempo de comprender, yo dije, voy a hacer algo. Los 200 mensajes que tiene Vida Feliz, voy a leer uno cada día. Y cada día voy a aplicar el mensaje que lea en orden. Entonces, el primer mensaje de Vida Feliz, ustedes lo pueden ver, habla sobre agradecer a Dios, orar. Luego, un día yo decía, avanzo al día siguiente cumpliendo el anterior. Y el cuarto mensaje de Vida Feliz habla sobre la paciencia. Yo dije, bueno, hoy voy a ser paciente. Y empecé el día y en el banco, yo no sé si en el banco aquí, pero en una fila de un banco o en un tráfico, la paciencia. Y yo me di cuenta que yo ese día no fui paciente y bueno, mañana otra vez lo aplico. El día siguiente empecé y ya llevaba como 3 semanas y la paciencia estaba pegada en el mensaje 4. No avanzaba del mensaje 4, porque a nosotros nos cuesta. Pero luego entendí que no es que nosotros tenemos que ser perfectamente pacientes, que tenemos que empezar a hacer el trabajo. Porque si vamos a esperar las condiciones ideales, no van a llegar nunca. Entonces vamos a mirar 3 cosas que nos van a ayudar. Ya vimos 3 que son importantes para ese parto interior. Ahora vamos a mirar 3 aspectos que son importantes. El primero, dice Juana de Ángeles, de la conquista de la paciencia ante la perseverancia que la completa, se pasa a la autoconfianza, a la seguridad de las posibilidades existentes que pueden ser aplicadas en favor de los anhelos íntimos. De la paciencia se puede alcanzar por medio de la perseverancia la autoconfianza. Miren, todo es una cuestión de hábitos. ¿Recuerdan la definición que da Allan Kardec de lo que es la educación? La educación es el conjunto de hábitos adquiridos. ¿Sí recuerdan? Conjunto de hábitos adquiridos. Y estamos hablando de educación moral, dice Kardec. Nosotros cuando empezamos a habituarnos a algo, empezamos a sentir seguridad. Por ejemplo, cuando vamos a hacer un examen en la universidad, yo voy a hacer un parcial de matemática, yo repaso tanto que hay un momento que yo estoy seguro cómo es. Las tablas de multiplicar, la tabla de multiplicar del 4, del 5, las repasé, ya me las sé de memoria, yo estoy seguro, porque ya lo afiancé, tuve la paciencia, la perseverancia de estudiar y ya tengo la seguridad. Eso ocurre también a nivel moral. Cuando yo intento ser mejor, ser más paciente, superar este vicio, el alcohol, la drogadicción, después de mucho tiempo de yo perseverar, insistir, llega un momento en que la confianza y la seguridad llegan hacia mí. Entonces, en el proceso de la reforma íntima se necesita de paciencia y perseverancia, porque los saltos súbitos no se dan en el desarrollo moral. Yo les soy sincero, yo quisiera decir, mañana me levanto y ser como el Maestro Jesús. Yo anhelo eso, de aquí a 1.000.000 de años que yo alcance ese nivel, pero ahora no puedo. ¿Por qué? No porque no tenga las capacidades dentro de mi desarrollo evolutivo, sino porque no puedo dar un salto abrupto de esa forma. Entonces, ¿por qué tengo que empezar? Por las cosas pequeñas.
Las cosas pequeñas están en el hogar, las cosas simples están en el vecino, en el lugar de trabajo, que me van a permitir afianzarme a mí. Entonces, paciencia y perseverancia son dos aspectos importantes, porque la perseverancia, dice Juana de Ángeles, es un factor imprescindible para la disciplina de la voluntad. Hay que perseverar todas las veces que sea posible. Ayer cuando María de la Gracia colocó lo de la fe me gustó muchísimo. Nunca había visto esa visión, pero encaja mucho con algo que yo también siempre he planteado, que tiene que ver con el saber aguantar en la vida. Ustedes saben, cuando uno se sube en un ring de boxeo y te suben en el ring de boxeo, y no sé si algunos aquí conocen la vida de Muhammad Ali, que ha sido uno de los más grandes boxeadores de la historia, y los que hayan tenido la oportunidad de ver lo que hacía él se subía al ring y él recibía golpes. Entonces esperaba y le daban, y después él noqueaba. A veces en la vida pasa eso. Si le ha pasado que hay años, que son años que uno dice, Dios mío, entonces, como dijo María de la Gracia, me gustó mucho esa expresión, que uno dice, Dios sí me ama de tanto palo que está recibiendo uno. No sale de una cuando viene otra. Y hay momentos en la vida en las que hay que saber aguantar. Es el saber sufrir, pero es el saber aguantar. Tú recibes y recibes y no avanza. Entonces tú tienes que saber que hay un periodo en la vida de aguante. Y eso se logra con la fe. Pero con la fe va de la mano la perseverancia, porque no puedo dejar de desistir. Tengo que mantenerme firme en ese trabajo. En este estudio hay algo que es muy importante y es el tema cómo nosotros manejamos nuestros pensamientos. Y Juana de Ángeles nos dice que nosotros nos transformamos en aquellos que cultivamos en nuestro pensamiento. Y miren esta expresión que es muy interesante, la hemos estudiado con profundidad en nuestra casa. Dice Juana, en el libro Momentos de Meditación, la vida mental irregular, generadora de 1000 conflictos y disparates, no queda anestesiada con la intervención de algunas acciones de solidaridad o de beneficencia. Eso a primera suena fuerte, pero es bien profundo. ¿Saben qué significa eso? Si yo tengo un problema en la forma como pienso, yo vivo pensando todo el día en alcohol, vivo pensando todo el día en sexo, vivo pensando todo el día en chisme, en hablar del prójimo. O sea, tengo unos pensamientos muy fijos. Eso no se va a ir porque yo vaya un día a la actividad social y reparto un plato de sopa. Es lo que está diciendo aquí. La vida mental irregular, que genera muchos conflictos, no se va a ir porque yo reparto un plato de sopa. Por eso, los espíritas no solo hablamos de lo que hacemos, sino de lo que pensamos. Y eso tiene que ver mucho con una bienaventuranza que es bienaventurados los limpios de corazón. Es bien interesante. Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Y es muy profundo eso, porque yo puedo, ojo, y no es que esté mal, yo puedo ir a ayudar a los viejitos, puedo ayudar a las personas de la calle, puedo ayudar a los niños que no tienen alimento, pero en la mente puedo estar totalmente desequilibrado. Eso quiere decir que no es solamente lo que estoy haciendo con mis manos, que está bien y hay que hacerlo, aún teniendo irregularidad mental, hay que hacerlo porque ayuda, significa que hay que trabajar también algo aquí en la mente. Tiene que ver con los pensamientos. Y entonces ella utiliza una expresión que le llama el recto pensar. Ese mensaje se llama así, el recto pensar. El recto pensar es el único, dice, método para conseguir el recto actuar. Llévense esa frase y medítenla en su casa porque esto es algo que no se asimila así tan de primera. Y es muy profundo. El recto pensar es el único método para conseguir el recto actuar. Solamente el pensamiento bien dirigido impide que germinen las semillas de la perturbación mental causante de los tormentos que proceden de los vicios ancestrales. Mediante el pensamiento recto, el hombre también se descubre actuando rectamente. Miren, esto aplica para otras tantas cosas en el centro espírita. Por ejemplo, en la reunión mediúnica. Joao Clofaz también dice esto en una obra que se llama Intercambio Mediúnico, cuando habla que en términos de desarrollo mediúnico es importante la conducta mental. Yo me demoré en entender eso. Uno
pasa todo el día en el trabajo, preocupaciones, tal, una cosa, pero uno no dice una grosería, le habla bien a las personas, pero mentalmente está rumiando. Y cuando llega a la reunión mediúnica, no es suficiente con que tú hayas dado un plato de sopa, con que no hayas salido con groserías, con que hayas sido amable. Es importante que los pensamientos estén equilibrados, porque si no hay conducta mental va a haber una interferencia en el mensaje mediúnico o en la naturaleza de la tarea mediúnica. Entonces es importante que nosotros trabajemos en nuestros pensamientos, porque el verdadero actuar procede del verdadero pensar. Un espíritu superior es un espíritu que no solamente hace el bien, sino que también piensa en el bien. Y eso tiene que ver con la pureza. Entonces aquí entra la meditación, de la que se ha hablado tanto. Es importante que meditemos. Y Juana de Ángeles habla de meditación. Juana de Ángeles habla de meditar. Ella dice, invade el país desconocido de tu mente. Claro, porque no nos conocemos. Al principio, para reflexionar sin censura, sin juzgar, como un observador equilibrado. El ejercicio de hacer ese silencio interior, de escuchar, es importante. Y ella nos da varios tips. Dice Juana, respira con calma, sintiendo que el aire bendice tu vida. ¿Alguna vez nos hemos sentado en un balcón, en un parque, a respirar profundo y solamente dejar que el aire pase a través de nosotros y sentir que estamos vivos? Hagan ese ejercicio y cuando venga de nuevo a Honduras me comentan, muy bien. Sentarse y dejar que el aire pase a través de uno es un ejercicio importante y ahí uno puede meditar. Procure la compañía de personas moralmente sanas y sabias. Claro, eso hay que hacerlo. Todos tenemos que rodearnos de personas con más experiencia. Por eso yo soy amigo de Carlos y de María de la Gracia, personas que han vivido más sabias. Uno tiene que rodearse de personas así, que le enseñen, que le ayuden a ver la vida, incluso con las personas mayores. Uno tiene que saber sacar el mayor provecho de las experiencias positivas de otras personas. Y lo tercero, que es vital, es no luchar contra los pensamientos. No sé si alguna vez escucharon a Divaldo hablar sobre lo que Juana le decía, de que en vez de luchar contra los pensamientos, los cambiemos. Si me llega un pensamiento, no luchar, esto está mal, no, porque cuando uno lucha, ¿qué ocurre? El pensamiento se queda. Y uno dice, no voy a pensar en esto y piensa más en eso. Entonces dice Juana, en vez de luchar con el pensamiento, cámbialo. Por ejemplo, yo estoy pensando hoy en cómo va a ser la cena. Voy a pensar en la cena, qué me van a hacer de comer. Pero yo digo, no voy a pensar en eso y pienso más en el arroz, en la papa, en el pollo, en la carne. Pero yo en vez de luchar, yo voy a decir, ahora me voy a imaginar cómo fue Jesús, cómo habló Jesús en el sermón de la montaña. Y me imagino la imagen. Y sin luchar con el otro pensamiento, lo cambio. Entonces, en ese ejercicio de modificar nuestra conducta mental, nosotros tenemos que aprender a meditar, y dentro de la meditación tenemos que aprender a respirar, tenemos que rodearnos bien y tenemos que aprender a no luchar contra nuestros pensamientos. Y tenemos que creernos el cuento de que podemos. Si me permitieran a mí resumir el estudio de la reforma íntima, de la transformación en una palabra muy castiza, muy práctica, diría es, créete que puedes cambiar. Si uno no cree que puede cambiar, que puede ser mejor, no se puede hacer nada. Yo tengo que creerme, yo puedo ser más amoroso, yo puedo ser indulgente, yo puedo perdonar, pero me lo tengo que repetir. Tiene que haber una convicción de que sí es una realidad. Por eso Juana de Ángeles también, en una obra que se llama Regocíjate en Dios, nos dice, no digas, no puedo, no consigo, no soy nada. Y voy a utilizar también la expresión, nunca digamos estas expresiones. Es que yo no puedo, es que yo no consigo, es que yo no soy nada. Porque todo lo puede y todo lo consigue aquel que intenta. Quien se afana cae, se yerra y se recompone. Tienen que creerlo. Tiene que haber una convicción. Y por ejemplo, yo les estoy hablando aquí, les estoy diciendo que se puede. Yo siempre hago la apología de que cuando uno está hablando en público, uno tiene que
transmitirle a las demás personas que se puede. Imagínense que yo estuviera aquí, yo siempre coloco este ejemplo, y le estuviera diciendo, queridos hermanos hondureños, la cosa está difícil, dura, hay que lucharla, y de pronto en esta encarnación, ahí más o menos sacamos la encarnación. Ustedes me van a ver y me van a decir, pero esto está raro, ¿no? Pero si yo les digo, sí se puede superar tendencias, malas inclinaciones, se puede amar más, se puede perdonar, se puede cambiar, ustedes por lo menos por el tono de voz van a decir, bueno, se escucha creíble, si lo aplicas es una cosa diferente, pero tiene que haber energía, y esa energía la tenemos que aplicar en nuestro diario vivir. Yo tengo que repetirme en la mañana, yo puedo seguir adelante y lo voy a conseguir, y hay que repetírselo. Y si recuerdan lo del hábito, si yo me lo repito tantas veces, ¿qué va a ocurrir? A través de la perseverancia voy a adquirir la autoconfianza, y sin que yo lo razone en un momento voy a estar completamente convencido que lo voy a lograr. Todos nosotros tenemos una misión pequeñita en la actual encarnación, con nuestra familia, en el centro espírita, en el trabajo, en la sociedad, y esa misión pequeña tenemos que cumplirla. Es el objetivo, que cuando regresemos a nuestra verdadera vida, que es la vida en el mundo espiritual, lleguemos como victoriosos. Y podemos lograrlo. Tienes el destino del triunfo que te aguarda enfrente en caso de que te propongas salir de la cómoda posición de indiferente para el estadio del luchador que conquista su espacio y disfruta su oportunidad. Nadie alcanza la cima de la montaña sin atravesar las pendientes sombrías. Si fácil no va a ser, pero precisamente ese es el objetivo de la encarnación. En medio de las situaciones difíciles, nosotros poder superarlas. Miren, no hay algo más satisfactorio que cuando uno da una mirada hacia atrás, años atrás, y uno ve algo que hace 15 años estábamos viviendo y que era imposible, y que uno lo ve ya hoy en día, ¿qué pasó? Y uno puede decir, oye, se fue, como el cuento del rey, esto también pasará, porque todo pasa. Pero la cuestión es cómo pasa, porque sí, puede pasar, pero de pronto yo quedé perturbado, desequilibrado, desorientado. Entonces tenemos que repetirnos, tener esa convicción como espíritas más. Yo les digo, yo bromeo mucho en mi centro espírita con los trabajadores, en los diferentes cursos que hacemos. Yo les digo, yo sueño, y no es mentira, yo digo, yo sueño que algún día, por allá en 5 millones de años, todos seamos espíritus puros. Yo le diga, María de la Gracia, ¿qué planeta estás guiando? ¿En qué galaxia estás tú guiando? Así como Jesús. Que yo pueda hablar con ustedes por allá en 1.000 millones de años, no sé. ¿Y qué planeta te dieron para gobernar? Y que yo le diga, Carlos, ya vas a encarnar. ¿Cuándo te van a crucificar? Nosotros tenemos que mirar lo que estamos llamados a conquistar. Jesús es el modelo. Y cuando uno mira a Jesús, uno no tiene que mirarlo como el ser al que uno no puede llegar, sino ver que uno puede llegar a ese nivel. Jesús lo que vino a hacer a la tierra es a decirnos que sí podemos llegar ahí. Se vino a motivarnos. Jesús era un motivador de primer orden. Vino a decirnos sí se puede. Entonces, no repitamos expresiones como que no puedo, no lo voy a alcanzar, esto no es para mí. Sí puedo y sí lo voy a lograr. Pedir, orar y tener la convicción de que tenemos cosas para cambiar. Esta frase de este norteamericano, Reinhold Niebuhr, que lo utilizan mucho en Alcohólicos Anónimos, una expresión muy utilizada en Alcohólicos Anónimos, es muy profunda, porque él dice, Señor, concédeme serenidad para aceptar todo aquello que no puedo cambiar, valor para cambiar lo que soy capaz de cambiar y sabiduría para entender la diferencia. Miren, es muy profundo, les voy a decir por qué. Hasta la última frase es la más profunda, la de la sabiduría. Porque ¿saben qué nos pasa a nosotros? Nosotros los seres humanos somos muy especiales. Nosotros, lo que podemos cambiar, no lo cambiamos. Y lo que no podemos cambiar, lo queremos cambiar. ¿Qué podemos cambiar nosotros? Nuestra conducta moral. Eso lo podemos cambiar indudablemente y es responsabilidad exclusivamente de nosotros. Pero ¿a quién queremos cambiar? Al esposo, a la esposa, al vecino. Sí. Yo recuerdo hace años una amiga
se enamoró de otro amigo y yo sabía cómo era ese amigo y le dije, piénsalo. Él me dice, yo lo voy a cambiar porque el amor lo puede todo. Yo lo voy a cambiar. Y yo que lo conocía a él, además que nadie cambia a nadie, le decía, piénsalo. Pasaron como 12 años y duró como 3 años llorando después de esa separación. Y ella me decía, si te hubiera hecho caso. No es que me hubieras hecho caso, es que tenías tú que analizar con más calma. Porque en tu interior las ilusiones te llevaron a pensar que ibas a cambiarlo. En Colombia pasa mucho eso. Aquí en Honduras también escuchan esas expresiones que yo lo voy a cambiar. Allá las relaciones todo el mundo quiere cambiar a todo el mundo. Pero la verdad es que nadie cambia a nadie. No vinimos a cambiar a los demás, vinimos a ser instrumentos para que las demás personas cambien, que es diferente. Pero empezando primero por nosotros. Entonces yo tengo que pedirle a Dios que me dé serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar. Una enfermedad de pronto muy compleja, un hijo en una situación difícil, una familia disfuncional, eso no lo puedo cambiar. Mi hijo no lo puedo cambiar. Entonces yo tengo que pedirle a Dios que me dé serenidad para saber cómo manejo, gestiono esa prueba. Hay cosas que sí puedo cambiar. Le pido a Dios, dame valor para cambiar este defecto, esta imperfección, esta mala tendencia. Y finalmente le tengo que pedir sabiduría para entender con claridad qué es lo que sí puedo y qué es lo que no puedo cambiar. Entonces, en todo este proceso, nosotros tenemos que estudiar, tenemos que actuar y tenemos que tratar de conectarnos cada vez más con nuestros guías espirituales, porque en el proceso de la reforma íntima, de la transformación moral, los guías espirituales juegan un papel importante. Ayer les dije, y es una recomendación que yo siempre hago, en nuestras oraciones, hablemosle a nuestro guía espiritual. ¿Por qué? Porque fue el ser que Dios, el Espíritu que Dios nos colocó a nuestro lado para guiarnos en la actual encarnación. ¿A quién más se le puede hablar sino a Él? Entonces hablemos con Él, que Él nos escucha y no tenemos que oírlo con estos oídos, ni verlo con estos ojos, sino sentirlo con el alma. Y va a llegar un momento, se los digo por experiencia personal, que lo sienten. Yo sé cuando mi guía espiritual me está acompañando y le pido mucho a él, ayúdame en esta situación, y tengo una muy buena comunicación con él. Nunca lo he visto, nunca lo he oído hablar, pero yo tengo una comunicación con él fluida. ¿A través de qué? De la oración y de la elevación de pensamiento. Entonces, para ya ir cerrando, les voy a dejar dos reflexiones. Y la primera es esta, que tiene que ver mucho con la perspectiva que nosotros tenemos ante la vida y lo que podemos hacer. Dice Juana de Ángeles, recuerden, si escuchan mucho Juana, recuerden lo de ayer, yo soy un Juana lover, ¿sí se acuerdan? Ayer me controlé, pero ya hoy no podía por el tema. Entonces dice Juana, en esta obra, que fue la primera obra de la serie psicológica, Jesús y la actualidad, dice, observa lo que elegiste para tu actual existencia. Seguir la vida y vivirla o acumular tesoros muertos para sepultarlos en el olvido. Observa lo que estás eligiendo, lo que elegiste. Obsérvalo. Y dice, desnúdate interiormente y contémplate. ¿Qué es lo que posees realmente que la muerte no te arrebatará y que seguirá contigo? Esa pregunta todos los días me la hago. Pensemos en un momento, pero primero hay que hacer el desnúdate interiormente. Me voy a mirar a mí mismo como soy. Ni me voy a dar mucho palo, ni tampoco voy a ser flexible a tal punto de acomodarme. Voy a mirarme como soy. Yo soy una persona servicial, pero también soy una persona a veces iracunda. Lo voy a hacer, voy a mirar las dos aristas, no es que me voy a ir a un extremo o al otro. Me voy a desnudar interiormente y me voy a contemplar como soy. Y me voy a hacer esta pregunta, ¿qué es lo que yo poseo que la muerte no me puede arrebatar? Porque yo tengo este celular, aquí veo este portátil, veo muchas cosas, puedo tener una casa, un carro. ¿Eso realmente me lo puedo llevar al mundo espiritual? Y decimos, no, entonces no es tuyo. Solo es de nuestra propiedad lo que nos podemos llevar a nuestra verdadera vida. Cualquier cosa que nosotros pensemos que no nos podamos llevar al mundo espiritual no es de nosotros. Y llegamos a un tema álgido.
Mi hijo, si yo desencarno, ¿me lo puedo llevar al mundo espiritual conmigo? Tampoco es tuyo, no es de tu propiedad, es de Dios, porque Él sí lo puede llevar cuando quiera al mundo espiritual. Entonces, tu hijo, tu padre, tu madre tampoco es tuyo. ¿Qué es lo que sí nos podemos llevar a nuestra verdadera vida? Las conquistas interiores que absolutamente nada ni nadie nos los puede arrebatar. Y es extraordinario, porque cuando uno va a hacer un viaje, yo vine aquí a Honduras, yo preparo una maleta. Sí, tengo que preparar la ropa que me voy a colocar, la vestimenta. Cuando hablamos del mundo espiritual es lo mismo. Si yo quiero llegar al mundo espiritual con mis maletas, estar preparados allá, yo tengo que preparar mi maleta. Pero resulta que en las maletas empezamos a colocar cosas que no funcionan, que no me sirven. Yo, por ejemplo, ¿qué voy a hacer con una máquina, no sé, de cortar el cabello? ¿Para qué la voy a traer aquí? No tiene sentido. Pues nosotros hacemos eso a veces en la vida. Empezamos a llenar la maleta de cosas que no nos vamos a llevar, se van a quedar en el aeropuerto. ¿Cuáles son? El carro, la casa, que son importantes, porque estamos en un mundo material, pero que al no poder trasladarse a nuestra verdadera vida, no podemos llevarnos. Entonces la invitación es, pensemos realmente qué es lo que tenemos que nos podemos llevar, y pensemos incluso hasta en los seres queridos. Y les dejo este bonus track como mensaje final. Dice Juana de Ángeles en una meditación que hace parte de la obra Momentos de Salud: repetirse a sí mismo en las mañanas: el equilibrio divino me tocó suavemente, como la primavera que acaricia el capullo de rosa y me ha hecho florecer totalmente. ¿No les parece espectacular? El equilibrio divino me tocó suavemente como la primavera que acaricia el capullo de rosa y me ha hecho florecer totalmente. Por eso fue que mi novia me preguntó un día si estaba enamorado de Juana de Ángeles. La entiendo, años después fue que entendí eso. Sí, la entendí, la ex. Entonces, muchísimas gracias a todos por su atención y espero que les haya sido de mucha ayuda este mensaje.